Marcelo Arancibia, Adrián Tejada le saluda, estamos aquí en 100 por hora por Canal 13. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Adrián, un placer estar con vos. Igualmente, Marcelo, bueno, recién le contamos a nuestros televidentes, nos mueve esta intención de enterarnos, más allá de la lectura que hemos tenido por algunos portales, de los sucesos de los últimos días que establecen la firma de este decreto 780, interpretando que con el mismo se restringe el derecho al acceso a la información pública. Ustedes se han expresado, vos has estado en contacto ahí con algunas organizaciones también que se han expresado respecto al tema, y que nos contara un poco en qué consiste esta situación. Bueno, la verdad que este decreto reglamentario de la ley 27275, que es la ley que a nivel nacional regula el acceso a la información pública, que es un instrumento que ha permitido a la ciudadanía, especialmente a la prensa, acceder a información que a veces de muy dificultosa manera de alcanzar, y que hoy, bueno, han permitido que la justicia avance en la investigación de algunos hechos de abuso de poder, de corrupción, o, por ejemplo, esta causa contra Alberto Fernández por violencia de género. Sí. La Presidencia de la Nación ha modificado el decreto reglamentario, violando, digamos, el espíritu de la norma y impidiendo que alcance la finalidad que prevé, que es hacer transparente lo que pasa dentro del seno del poder, y ha decidido sacar en el objeto del acceso a la información pública lo que ellos consideran la faz privada de los funcionarios. Sí. Por ejemplo, esto de estar en vigencia no se hubiese sabido, por ejemplo, sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez durante la cuarentena en el 2020, o de las visitas de mujeres en la residencia de Olivo, y que ha motivado esta investigación por violencia de género. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, el uso de los aviones presidenciales en la época de Cristina Fernández de Kirchner presidente, que trasladaban de Buenos Aires al Calafate los diarios. Sí. Es decir, es un instrumento que, por ejemplo, para la OCDE, que es el grupo más selecto de las democracias capitalistas del mundo, exigen como un requisito para poder ingresar a esta organización. Haber modificado la ley a través de la vía reglamentaria, por ejemplo, puede significar que la OCDE no permita a la Argentina ingresar, que sería para nuestro país en términos económicos y democráticos muy importante. Ayer el jefe de gabinete, cuando expuso ante la Cámara de Diputados, como lo manda la Constitución, dijo que bueno, que podría revisarse si se afecta realmente al acceso a la información pública de los ciudadanos, y en el caso particular de la prensa. Pero acto seguido, quien es uno de los tres que forman el triángulo de acero del gobierno nacional, que son los hermanos Milei, y me refiero a Santiago Caputo, que es un tributista con un contrato de locación de servicios, que sin embargo maneja áreas muy sensibles del Estado y que suele expresar la opinión del gobierno a través de las redes sociales con un perfil anónimo. Él ayer escribió que si quieren cambiar el decreto reglamentario que veda que la gente conozca sobre la vida privada de los funcionarios, y un tema también muy delicado, que son los antecedentes, los documentos en virtud de los cuales, por ejemplo, se sancionan proyectos de ley, o se sancionan decretos o resoluciones que pueden tener una incidencia económica importante. Pongo un ejemplo, tal vez la nota de un empresario o de un sindicalista que de esa manera hace lobby para favorecer su negocio, para su sector corporativo. Esos documentos serían excluidos y no permitirían conocer cuál fue la idea de dar un beneficio arancelario, tributario o una ventaja colectiva para un grupo determinado. Entonces es un tema muy delicado, implica un retroceso muy grande que Santiago Caputo, este personaje que se ha convertido en el monje negro del gobierno nacional, ayer en las redes sociales decía que si quieren cambiar esa reglamentación, bueno, ganen las elecciones, y mucho más importante, traten de no perderla. Digo esto porque lo que fue Juntos por el Cambio a nivel nacional ha sido el espacio político que más ha criticado este retroceso a la transparencia del poder en la cocina. Y él lo hace porque considera
que la única legitimidad en una democracia la da los votos, legitimidad que él circunscribe única y exclusivamente en el poder ejecutivo, es decir, él no reconoce legitimidad en el Congreso de la Nación, que también diputados y senadores son votados. Claro. Por lo tanto, es un acto claramente de lo que la sociedad reconoce y ve como populismo, y es un atentado a la transparencia a la República en la Argentina. Bien, por lo que nos explica Marcelo, dentro de todo, digamos, lo malo que por ahí nos pasa a los argentinos, esta ley era bastante, digamos, transversal a las gestiones, y eso estaba bueno que ocurriera por hechos que recién enumerabas y que, bueno, sacando cuentas, gracias a este tipo de legislación uno se enteró de muchas cosas. A partir de ahora, si ocurre lo que se ha firmado, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, y hasta uno lo advierte también como una apertura de un paraguas, como se dice muchas veces, ante lo que puede suceder en un futuro a la actual gestión o a las gestiones que vengan, ¿no? Sí, yo creo que gran parte de la motivación de esta resolución, de este decreto reglamentario, es que la sociedad no conozca lo que pasa dentro del poder del gobierno de Milei. Y esto es grave, porque si abrir un paraguas es para que la sociedad no conozca, bueno, Claro. esto significa que lo que se hace allá adentro no es públicamente presentable, lo cual es muy preocupante. Hay normas que trascienden los gobiernos y que a través del tiempo han logrado que el poder esté contenido y controlado. Desconocer estas normas también permiten bueno, definir el carácter ideológico de los gobiernos. Uno, cuando vio que los Kirchner llegaban al poder allá en el 2003, se daba cuenta que a nivel nacional lo que querían era instalar el modelo santacruceño en la nación, es decir, un modelo políticamente autoritario, económicamente con una presencia estatal casi total, y un esquema de corrupción generalizado. Eso se desmoronó y Milei llega a la presidencia con el discurso de combatir la casta, fundamentalmente los procedimientos de la casta. La sociedad en gran parte acompañó entendiendo de que significaba un real cambio al desprecio a las instituciones democráticas y republicanas, pero después de 9 meses uno claramente empieza a confirmar las preocupaciones que la extrema derecha en Argentina ya empezaba a manifestar en la campaña electoral. Es decir, hacer una especie de kirchnerismo desde la derecha o de la extrema derecha, porque si hay algo que identifica o permite encontrar similitudes entre ambos procesos políticos, es un fuerte desprecio a el sistema republicano. Y esto no es ser liberal, es todo lo contrario. Esto es una vocación totalitaria, autoritaria. Vos fijate que esto tenés que combinarlo con la aspiración de llevar a Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no es como dice el presidente, porque es el único juez que conoce tribunales y puede combatir el ciberdelito, sino que es el hombre que puede garantizar impunidad a los que han estado en el poder y a los que están actualmente. Si vos a eso sumás que el gobierno nacional hace de las redes sociales un método de control social, de manipulación de la opinión pública y direccionamiento electoral, y pide 100 millones de dólares para que la CIDE maneje las redes sociales de la manera que, por ejemplo, se expresa Santiago Caputo, que insisto, es un monotributista, pero que tiene un poder decisivo dentro de la esfera del gobierno de Javier Milei. Bueno, estos hechos, estos avances contra un sistema republicano, primero no tiene nada que ver con el liberalismo político y son sumamente preocupantes, no solamente para la calidad de nuestra democracia, sino también para el destino económico, porque el hijo es, digamos, la contracara de pretender una inserción en el mundo económico y democrático de la mano de un juez que ha sido corresponsable de la impunidad y de garantizar que los corruptos se salgan con la suya en la República Argentina. Muy bien, Marcelo. Nosotros, como siempre, agradecidos del contacto y la predisposición. Muy buenos días.